La mañana del 23 de marzo de 2009 fue relativamente tranquila en el Aeropuerto Internacional de Narita, a las afueras de Tokio. La hora era apenas antes de las 7 y el horizonte aún tenía ese tono pálido y deslavado de un amanecer primaveral. Desde la torre de control, el campo se veía lo suficientemente normal. Las luces de pista seguían encendidas y en el aire. Sobre Japón, tanto aviones de pasajeros como de carga se alineaban para sus llegadas matutinas al que en ese momento era el principal aeropuerto de Tokio. El vuelo 80 de FedEx era uno de esos vuelos, ya acercándose al final de su travesía nocturna. Y para los dos tripulantes a bordo, este vuelo había sido hasta ahora completamente rutinario. A medida que el avión descendía, una turbulencia ligera a moderada lo sacudía de forma continua. Pero nada fuera de su experiencia y capacidades. Lo que estaba a punto de sucederle a este vuelo tomaría solo unos segundos, pero dejaría al mundo de la aviación impactado. Y en las investigaciones posteriores, se descubriría una historia mucho más grande que un solo vuelo. Esta es una historia sobre compromisos de diseño, vacíos en la formación y posiblemente algo de fatiga. Y de un avión con una particularidad que ya había provocado un accidente. Para esta misma aerolínea, más de una década antes, el vuelo 80 de FedEx había comenzado como una operación rutinaria desde Guangzhou, en China, hacia Narita, Japón, al norte de Tokio. En la cabina iban dos pilotos, ambos con largas y exitosas hojas de vida. En el asiento izquierdo se encontraba un capitán veterano de FedEx de 54 años, cuya carrera había iniciado en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, donde pasó años volando aviones de combate antes de pasar a la carga comercial. Para el momento de este vuelo, había acumulado más de 8.000 horas totales, de las cuales más de 3.600 habían sido en el MD-11. Entre sus colegas era conocido como un buen tipo, constante, metódico y alguien en quien se podía confiar para volar la aeronave siguiendo el manual. Años de experiencia le habían dado no solo habilidades técnicas, sino también esa confianza serena que proviene de realizar incontables aproximaciones en condiciones exigentes, incluidas tomas en portaaviones en todo tipo de climas. A su lado estaba un primer oficial de 49 años, también experimentado. Al igual que el capitán, venía de un trasfondo militar, habiendo volado los enormes cargueros C-5 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Tras dejar el servicio, el primer oficial pasó a la aviación comercial, eventualmente uniéndose a FedEx. Y para este vuelo había acumulado más de 5.000 horas, aunque solo unas 879 en el MD-11. Así que, comparado con el capitán, aún era relativamente nuevo en el tipo. En este modelo yo suelo considerar a alguien experimentado cuando supera las 1.500 horas, así que con 879 horas. Este primer oficial ciertamente no era un novato, pero tampoco estaba completamente familiarizado con el MD-11. Y es importante recordar que en operaciones de carga de largo alcance, con frecuencia se vuelan muchas horas sin necesariamente realizar tantos despegues o aterrizajes. Pero dado su bagaje militar en aeronaves de carga, estaba acostumbrado a aterrizajes exigentes y a la disciplina de volar máquinas complejas en la noche. En este vuelo, el primer oficial sería el piloto al mando de los controles, con el capitán como piloto de apoyo. Y eso a pesar de que el pronóstico de llegada indicaba que las condiciones podían ser bastante desafiantes. El avión que les habían asignado para este vuelo tenía en realidad una historia bastante compleja e interesante. Estaba registrado como November 526 Fox Echo y había salido de la línea de producción de McDonnell Douglas en 1994 como un MD-11 de pasajeros, para luego convertirse en carguero alrededor de una década después. Entretanto, también había sido usado por la NASA como banco de pruebas para un sistema experimental diseñado para controlar un avión únicamente con el empuje de motores en caso de una falla total de mandos de vuelo. Algo que de hecho mi colega Ben cubrió en Mentor Now y que deberían revisar después de este video. De cualquier modo, para cuando FedEx lo adquirió, el jet era una máquina bastante usada pero aún capaz. Uno de las decenas de MD-11 cargueros que conformaban la columna vertebral de la flota global de la compañía. Pero el MD-11 siempre fue un punto de debate entre pilotos. Nacido a finales de los años 80 como un sucesor alargado y modernizado del DC-10, prometía llevar a McDonnell Douglas a nuevos niveles de éxito y permitirle competir con Boeing y Airbus. El MD-11 había automatizado muchas de las funciones del DC-10, lo que permitió pasar de una tripulación de 3 personas a solo 2, a la vez que prometía mayor alcance y eficiencia que su predecesor.
Pero para lograr esas cifras, McDonnell Douglas también hizo algunos compromisos. Los ingenieros le instalaron motores más grandes y potentes, que le daban al MD-11 mucha fuerza, algo que lo hacía querido por sus pilotos. Pero también redujeron el tamaño del estabilizador horizontal para disminuir la resistencia, además de añadir superficies ranuradas, entre otras cosas. El resultado de todo esto fue un avión capaz de volar más lejos y más rápido que su predecesor, pero al costo de volverse un poco más sensible y algo difícil de manejar, especialmente durante aproximaciones complicadas. Muchos atribuyen estos problemas de manejo al estabilizador más pequeño que acabo de mencionar, pero en realidad tenía más que ver con cómo estaba distribuido el peso delante y detrás del centro de gravedad, lo que le daba al avión un efecto similar al de una barra con pesas. Esto hacía más difícil iniciar un movimiento de cabeceo, y una vez iniciado, también más difícil detenerlo, algo importante de recordar. De cualquier forma, los pilotos que lo volaban pronto aprendieron a respetar estas particularidades, lo que hacía que la mayoría de aterrizajes fueran sin incidentes. Pero si te quedabas rezagado con el avión cerca del suelo, las cosas podían salir mal muy rápido. Y para el momento de esta historia, ya habían ocurrido varios incidentes de aterrizaje con la flota de MD-11, específicamente debido a rebotes fuertes. Ahora, esta tripulación, por supuesto, lo sabía. Ambos pilotos habían recibido entrenamiento en simulador sobre recuperación de rebotes años atrás, así que conocían el procedimiento. No forzar la nariz hacia abajo, no sobrecorregir, solo mantenerla en unos 7,5 grados, y si las cosas se vuelven inestables, hacer una ida al aire. Lo mismo que si la aproximación no es estable, se hace una ida al aire. Así que en la cabina del vuelo 80 de FedEx no había señales de preocupación mientras el vuelo continuaba. Su robusto avión de 3 motores hacía exactamente lo que había hecho durante años, transportar carga de manera segura en las rutas nocturnas que mantenían en marcha la red global de FedEx. Sin embargo, los dos pilotos probablemente esperaban poder descansar en Japón, porque, como suele ocurrir en la mayoría de operaciones de carga aérea, habían iniciado este vuelo en plena madrugada, saliendo de China poco antes de las 2 de la mañana tras haber descansado solo unas pocas horas del vuelo anterior. En el papel, este era un tramo muy sencillo, con una salida y ascenso normales desde Guangzhou, seguido por un crucero de 3 horas y media hacia el norte sobre el mar de China Meridional. Finalmente, cruzando al espacio aéreo japonés para una aproximación y aterrizaje justo antes del amanecer. La radio crepitaba solo de vez en cuando, con traspasos de control de tránsito aéreo, y el clima en ruta era tranquilo. Pero aunque al avión no le importaba este despegue temprano, al piloto que lo controlaba probablemente sí. En la grabadora de voz de cabina, unos 45 minutos antes del aterrizaje, el primer oficial sacó a relucir un tema que todo piloto de vuelos nocturnos de carga conoce muy bien. Comentó al capitán que ambos estaban cansados, y el capitán estuvo de acuerdo. El primer oficial añadió algo como: si se pone demasiado silencioso, haz un poco de ruido. Un comentario casual que mostraba su estrategia sencilla aquí: mantenerse mutuamente atentos para que ninguno cayera en lapsos inducidos por la fatiga, que es como los pilotos solemos lidiar con la somnolencia. Como ya hemos discutido antes en este canal, cuando cubrí el accidente fatal del vuelo 1354 de UPS, la fatiga puede ser el lado oscuro de la aviación de carga. A diferencia de las aerolíneas de pasajeros, que suelen programar sus vuelos en horario diurno porque es cuando la gente prefiere viajar, los operadores de carga trabajan del otro lado del reloj. Los paquetes deben conectarse en sistemas de centros de distribución durante la noche para ser clasificados, procesados y finalmente entregados en la jornada laboral siguiente. Y como resultado, los aviones de carga suelen despegar en la madrugada, transitar el amanecer y llegar justo cuando la mayoría de personas se están levantando para ir a trabajar, o incluso antes. Para las tripulaciones, esto significa turnos que cruzan deliberadamente los puntos más bajos del ciclo circadiano. Así que, incluso cuando se cumplen los requisitos formales de descanso, el reloj interno del cuerpo puede seguir un poco desajustado. Fisiológicamente, la fatiga puede parecerse mucho a la hipoxia, donde los pilotos pueden no darse cuenta de lo deteriorados que están hasta que ya es demasiado tarde. Los tiempos de reacción comienzan a volverse más lentos, los patrones de escaneo menos completos. Las comunicaciones se vuelven descuidadas y puedes empezar a pasar por alto señales pequeñas como una tasa de descenso ligeramente alta o una desviación de la línea central. Cosas que normalmente te saltarían a la vista. Ahora, algunos podrían señalar aquí que estos dos pilotos estaban basados en Anchorage,
así que lo que era de noche en Asia sería de día en su base. Pero también habían estado volando turnos diurnos durante su estancia en Asia, lo que complicaba aún más su ritmo circadiano. Durante las primeras horas de crucero de este vuelo, todo era perfectamente manejable. El piloto automático estaba conectado, los sistemas funcionaban bien y había algunos reportes con los controladores mientras cruzaban al espacio aéreo japonés. Pero al comenzar a salir el sol, la fatiga probablemente golpeaba más fuerte, ya que la mañana temprana es uno de los puntos naturales bajos del cuerpo. Ahora, dicho todo esto, nada de esto era inusual, era simplemente la vida de un piloto de carga. Ambos pilotos estaban más que acostumbrados a ello. No estaban inusualmente privados de sueño, y el informe mostró que ambos habían tenido descanso y sueño adecuados en los días previos al vuelo. Pero igual quiero señalarlo, porque mientras se acercaban a Narita, estaban entrando en la parte más complicada del vuelo. Justo en el momento en que su agudeza mental tenía más probabilidades de estar comprometida. Aunque si esto tuvo o no un efecto en lo que estaba a punto de suceder, tristemente nunca lo sabremos con certeza. De cualquier forma, mientras el vuelo 80 de FedEx descendía hacia el congestionado espacio aéreo matutino de Narita, todo, como dije, parecía rutinario. Las listas de chequeo se completaron normalmente, se repasó la aproximación prevista y la radio estaba llena de llamadas de otras llegadas. Así que los dos pilotos estaban ocupados haciendo lo que habían hecho incontables veces antes. Configurando sus ayudas de navegación, calculando distancias de aterrizaje y programando sus computadoras de gestión de vuelo para aterrizar su pesado avión de forma segura después de una larga noche. Mientras tanto, abajo, el aeropuerto de Narita apenas comenzaba a cobrar vida. Las pistas ya estaban ocupadas con llegadas matutinas y los controladores en la torre lidiaban con el tráfico, una mezcla de vuelos de pasajeros y cargueros que llegaban desde toda Asia. Pero había un factor que hacía que esa mañana fuera un poco más complicada: el viento. No solo era fuerte, soplando del noroeste a unos 30 nudos, sino también racheado con variaciones de hasta 20 nudos. Ahora, los vientos racheados crean varios tipos de complicaciones para nosotros los pilotos. Si el viento viene de lado, conocido como viento cruzado, los cambios en la velocidad hacen más difícil mantener el avión sobre la línea central, ya que es necesario ajustar constantemente el ángulo de deriva en respuesta a esas variaciones. Imaginen intentar dirigir un bote hacia un punto específico en la orilla si la corriente cambia de velocidad todo el tiempo. Y si el viento no viene de lado, sino de frente, esos cambios de velocidad traen consigo un problema diferente. Verás, el avión vuela principalmente en relación con el aire que lo rodea. Por eso mostramos nuestra velocidad indicada en las pantallas primarias de vuelo. Y en aire en calma podemos cambiar esa velocidad con ayuda de los motores o con ayuda del cabeceo. Pero si el viento cambia rápidamente, eso significa que nuestra velocidad indicada también lo hará. Y puede que toque ir persiguiéndola con ajustes rápidos de potencia en los motores. En el mundo real, sin embargo, rara vez es una cosa u otra, porque casi siempre tenemos al mismo tiempo viento cruzado y cambios en el viento de frente. Así que volar una aproximación con vientos fuertes y racheados siempre es un reto, pero eso también es parte de lo que lo vuelve divertido. Como mencioné al inicio, estos vientos estaban pronosticados y por lo tanto no debieron sorprender a esta tripulación. También recibieron al menos un reporte ATIS mientras se preparaban para la aproximación, seguido de varias actualizaciones del control de tránsito aéreo, a medida que seguían acercándose. Así que la parte inicial del descenso final también parecía completamente normal. Y pronto el avión se encontró interceptando el ILS mientras iniciaba su configuración con los dos pilotos terminando las listas de chequeo de aproximación y aterrizaje. A la hora 06:43, que era unos 5 minutos antes de la hora prevista de aterrizaje del vuelo 80 de FedEx, la torre de Narita transmitió un reporte de otro avión que acababa de aterrizar en la pista 34 izquierda, la misma a la que estos dos pilotos se aproximaban. Esa tripulación se había encontrado con más o menos 15 nudos o cizalladura en final por debajo de 2000 pies. Así que en esta cabina eso habría significado que la velocidad indicada que veían los pilotos probablemente sería bastante errática. En un momento sumando 10 o 15 nudos y al siguiente quitándolos. Ahora, estas condiciones por sí solas no son peligrosas si se gestionan bien.
Muchísimos vuelos aterrizan cada día con condiciones de tiempo similares. Y hay una diferencia entre vientos racheados variables y cizalladura real, que normalmente se define como una caída súbita de 15 nudos o más en la velocidad indicada, o un desplazamiento repentino de más de un punto en la senda del ILS. Una advertencia de cizalladura o posiciones extremas de las palancas de potencia mantenidas durante periodos prolongados. Si se identifica una cizalladura plena, debe ejecutarse la maniobra de escape por cizalladura. Pero incluso antes de que se cumplan esos criterios, volar con estos vientos puede ser bastante delicado, como expliqué antes. En todo caso, 2 minutos después, a la hora 06:45, el controlador volvió a actualizar a los pilotos. Esta vez el viento venía de 320 grados, con una velocidad de 26 nudos, racheando hasta 38 y bajando hasta 16. Eso es una diferencia de más de 20 nudos entre el pico de la racha y los mínimos. Y cabe mencionar que con este tipo de vientos fuertes, el aire se desplaza sobre edificios, árboles y colinas y forma vórtices, lo que a menudo incrementa la turbulencia a medida que el avión desciende. Así que el descenso por la senda habría sido bastante movido en este caso, y a la hora 06:46, la torre de Narita finalmente autorizó al vuelo 80 a aterrizar. En ese momento el viento se informó de 320 grados a 29 nudos, racheando 36 con mínimos de 17. La cadencia del controlador de torre al dar estos mensajes era constante y profesional, pero con un mensaje claro. Este viento no estaba amainando. Dentro de la cabina, el capitán volvió a confirmar pista 3-4 izquierda libre para aterrizar, seguido de una palabra de gran peso aquí, estabilizada. Y después de eso soltó una breve risa. Esa pequeña risa captada para siempre en la cabina. Por la grabadora de voz es uno de esos detalles humanos que se quedan con los investigadores y en realidad con cualquiera que estudie este vuelo. Quiero subrayar que algo así no era señal de descuido ni de desdén. Los pilotos solemos usar el humor en momentos de tensión. Es una manera de reconocer el desafío sin volverlo abrumador. La cabina es, al fin y al cabo, un lugar de trabajo, y, como en muchos otros, a veces surge humor negro incluso en situaciones muy serias. Así que esto no significaba de ninguna manera que los pilotos estuvieran siendo poco profesionales. Ahora, en ese momento, la velocidad indicada oscilaba más allá de la ventana de más-menos 10 nudos que se usa típicamente para determinar si una aproximación está realmente estabilizada. El rango de rachas era amplio. Los reportes de cizalladura de otras aeronaves estaban recientes. Nada de eso, por sí solo, era catastrófico, pero en conjunto creaba un escenario donde incluso un pequeño error de juicio podía crecer rápidamente. El capitán había cantado estabilizada al pasar el punto de estabilización previo al aterrizaje, cuando había que tomar esa decisión. Y con esas variaciones de velocidad que estaban viendo, pudieron haber hecho una ida al aire ahí. Y si lo hubieran hecho, es posible que nada de lo que estaba a punto de ocurrir hubiera pasado. Pero ese llamado no llegó, probablemente porque ambos confiaban en que podían aterrizar, como ya lo habían hecho muchas otras aeronaves esa mañana. Y aquí quiero tomar un momento para decir algo sobre la perspectiva con el diario del lunes. Desde la seguridad de nuestras sillas y sofás, al ver algo como esto, es fácil decir por qué no simplemente pidió una ida al aire. Es una de las primeras conclusiones a las que llega la gente cuando mira aproximaciones como esta. Pero desde dentro de la cabina no es tan simple ni tan claro. Las aerolíneas enseñan los criterios de aproximación estabilizada como algo binario, o estás estabilizado o no lo estás. Y si no cumples con los parámetros de altitud, velocidad, razón de descenso y configuración, haces una ida al aire, punto final. Pero en la práctica, aplicar ese estándar en vientos muy racheados está lejos de ser algo binario. Cada racha mueve los números, las agujas de velocidad indicada suben y bajan, la razón de descenso fluctúa. Y si ejecutáramos una ida al aire cada vez que una racha nos empuja unos pocos nudos fuera de la ventana de estabilización, probablemente nunca aterrizaríamos en estas condiciones de clima. Y además, el viento suele abarcar grandes áreas geográficas, por lo que desviarse a un alterno no siempre asegura mejores condiciones. Así que en ese tipo de condiciones, el único enfoque viable es evaluar el promedio y mirar el panorama general. Trabajamos en conjunto como tripulación para evaluar si, en promedio, el avión está en velocidad, en senda y bajo control positivo. Y ese tipo de juicio requiere experiencia y la disposición de aceptar pequeñas desviaciones, confiando en que los promedios cumplen con el estándar.
Así que si los pilotos hubieran rechazado esta aproximación, podían mantenerse en espera, porque tenían suficiente combustible para hacerlo. Pero no había garantías de que las condiciones fueran a mejorar. Sí, los vientos eran fuertes, pero no excedían los límites publicados. Sí, las rachas eran incómodas, pero no estaban fuera del sobre de operación, y el avión permanecía en senda y relativamente estabilizado, así que la tripulación eligió continuar. Y es difícil culparlos por ello. Pero algo que pudo haberse considerado aquí era que el capitán, con más experiencia, tomara los controles y volara esta aproximación. Hoy tenemos conceptos como las aproximaciones monitorizadas, donde el primer oficial vuela la aproximación y el capitán toma el mando para el aterrizaje en ciertas condiciones. Pero eso probablemente no era algo que FedEx contemplara en ese momento. Ahora, ¿por qué el capitán no consideró volar él mismo toda la aproximación? Nunca se sabrá del todo. Pero seguramente evaluó que su primer oficial era más que capaz de manejarla. A la hora 06:48 con 3 segundos, apenas segundos antes del toque, el controlador de torre hizo una última transmisión. Vientos 320 grados a 27 nudos, racheando 34 con mínimos de 18, lo que significaba un ligero viento cruzado con casi 20 nudos de diferencia, justo cuando el avión pasaba sobre la cabecera. Ahora, antes de hablar del aterrizaje, quiero aprovechar este momento para explicar por qué aterrizar este avión en particular era tan complicado. Ya lo mencionamos un poco antes, pero para entender realmente lo que estaba por suceder. Necesitamos alejarnos de esa mañana ventosa en Tokio y mirar más de cerca al avión en sí. Porque este accidente no solo se trató de vientos complicados y posible fatiga. No, también se trató del MD-11 y de los compromisos que llevaba en su propio diseño. Verás, el MD-11 fue el intento de McDonnell Douglas de mantenerse en un mundo que avanzaba rápidamente y los dejaba atrás. A finales de los años 80, los vuelos de largo alcance en aviones de fuselaje ancho estaban siendo transformados por una nueva generación de aeronaves. El Boeing 767, el Airbus A310 y poco después el Airbus A330 y el Boeing 777. Estos eran bimotores de largo alcance diseñados con lo último en aerodinámica y tecnología de motores, capaces de cruzar océanos con menor consumo de combustible y menos mantenimiento, lo cual era claramente el futuro. McDonnell Douglas, en cambio, tenía el DC-10, un producto de los años 70, confiable, potente y ampliamente utilizado. Pero para finales de los años 80 ya mostraba claramente su edad. Así que, en lugar de empezar de cero con un bimotor como Boeing y Airbus, el fabricante con problemas financieros intentó estirar y modernizar lo que ya tenía y finalmente lanzó el MD-11. En el papel parecía competitivo. Un fuselaje más largo para llevar más pasajeros. Un ala rediseñada con winglets para mayor eficiencia. Aviónica actualizada para reducir la tripulación de cabina de 3 a 2. Y Douglas incluso quiso añadir un ala supercrítica más moderna, pero tuvo que conformarse con reforzar el ala existente y colocarle winglets. Por restricciones presupuestales, el MD-11 también fue equipado con 3 motores nuevos y grandes, ya fueran Pratt, Whitney PW4000 o General Electric CF6, que le daban una gran potencia disponible. Y con esto, McDonnell Douglas prometía a las aerolíneas lo mejor de ambos mundos. Un avión similar al familiar DC-10, para el que ya tenían cadenas de suministro y mantenimiento, pero con más alcance, más eficiente y con una cabina totalmente moderna. Pero tristemente el avión no pudo cumplir con lo prometido. Casi tan pronto como entró en servicio, las aerolíneas descubrieron que el MD-11 realmente no alcanzaba las cifras de alcance anunciadas. El jet simplemente consumía más combustible de lo esperado, e incluso se quedaba atrás frente a sus rivales de 4 motores como el Boeing 747-400 y el Airbus A340. Así que algunas misiones de largo alcance que se suponía podía realizar, como Europa a Asia sin escalas, no eran posibles sin restricciones de carga. Así que los pedidos pronto empezaron a disminuir. Y para empeorar aún más las cosas, también se emitieron nuevas regulaciones ETOPS en 1985, lo que significaba que, por primera vez, los bimotores podían cruzar océanos por las mismas rutas que antes estaban reservadas a aviones de 3 y 4 motores, reduciendo aún más y con rapidez la demanda del MD-11. Pero el problema real para los pilotos del MD-11 no era el alcance ni su economía, era el manejo.
McDonnell Douglas redujo el tamaño del estabilizador horizontal de la cola para disminuir la resistencia y exprimir un poco más de eficiencia. Y además, como mencioné antes, la distribución de peso cambió ligeramente, volviendo un poco más perezoso el control de cabeceo a ciertas velocidades y configuraciones. Los ingenieros hicieron sus cálculos y creían que la cola más pequeña y los motores más potentes seguirían funcionando bien, porque los mandos de vuelo actualizados del MD-11 ayudarían a compensarlo. Verás, el MD-11 venía equipado con un conjunto de sistemas computarizados de aumento diseñados para suavizar lo que la aerodinámica por sí sola no podía corregir. Uno de los más importantes era el sistema de aumento de estabilidad longitudinal, o ELSAS, pensado para mantener la actitud de cabeceo, dar trim exterior y aumentar el amortiguamiento en cabeceo. Este sistema monitoreaba continuamente la actitud de la aeronave a través de las computadoras de control de vuelo. Si, por ejemplo, el MD-11 empezaba a desviarse más de un par de grados de su cabeceo trimado, el ELSAS aplicaba automáticamente entradas en elevador para mantener la nariz donde estaba. Y si la turbulencia empujaba la nariz hacia arriba o hacia abajo, entonces el ELSAS resistía ese movimiento e intentaba devolver el avión a su actitud previa. Así que, en teoría, este sistema podía darle al avión la estabilidad de una cola más grande sin la penalización de resistencia. El avión también tenía un sistema de trim basado en combustible, y el ELSAS podía ordenar automáticamente transferir combustible dentro o fuera de un tanque de trim. En la cola, desplazando efectivamente el centro de gravedad para aliviar las cargas en el elevador. Pero eso era principalmente una función de crucero. Y durante el descenso, todo el combustible se transfería de vuelta desde ese tanque hacia los tanques centrales, haciendo el avión más estable otra vez. Junto con este ELSAS, el MD-11 también tenía lógicas avanzadas de autothrottle integradas al sistema de gestión de vuelo, que McDonnell Douglas presentaba como lo más moderno para su época. Sobre el papel, todo esto buscaba reducir la carga de trabajo y hacer que el avión volara como un bimotor, pese a su configuración de 3 motores y su balance inusual. Pero la realidad era que la automatización tenía límites. El ELSAS podía mantener estable el cabeceo en condiciones normales, pero no estaba realmente diseñado para rescatar al avión en maniobras bruscas. De hecho, solo tenía una ganancia de alrededor del 30% por debajo de 15.000 pies y podía ser superado con apenas 2 libras de fuerza en la columna de control. Así que, en un escenario en el que, por ejemplo, los pilotos empujaran hacia adelante mientras el ELSAS intentaba amortiguar el movimiento, las entradas del piloto no serían contrarrestadas, dejando que el avión hiciera exactamente lo que ordenaran los pilotos. Por eso un avión que en papel se veía bien podía convertirse en algo distinto cuando se volaba manualmente cerca del suelo. Todas las funciones añadidas para aumentar la estabilidad a gran altitud eran entonces menos efectivas. Y los fenómenos dinámicos que afectan a la mayoría de aviones grandes seguían muy presentes, produciendo tiempos de respuesta más largos ante grandes entradas de cabeceo, especialmente a velocidades bajas. Y si eso ocurría, esas respuestas algo demoradas podían interpretarse como que el avión necesitaba más control, lo que podía llevar a una entrada mucho mayor, antes de que llegara la respuesta real. Todo esto llevó a un jet notoriamente difícil de aterrizar bien en condiciones complicadas. Exigía precisión hasta el flare y el toque, y errores pequeños podían volverse grandes con mucha rapidez. Además, donde un Boeing 767 o un Airbus A330 de peso similar puede cruzar la cabecera a 135 a 145 nudos, un MD-11 a menudo necesitaba 155 a 165 nudos para hacer lo mismo. Y con vientos racheados, el aditivo de viento podía empujar esas velocidades aún más, implicando una pista más larga para el aterrizaje. El avión necesitaba esas mayores velocidades para su maniobrabilidad. Y si esas velocidades se perdían antes de tiempo, por la razón que fuera, el efecto perezoso en el control de cabeceo podía hacerse aún más evidente. Como nota aparte, en la mayoría de aerolíneas, el autothrottle se usaba durante todo el aterrizaje en el MD-11 y se había programado para ajustarse a los requisitos de un autoland, es decir, un aterrizaje usando tanto el piloto automático como el autothrottle. Para ello, las pruebas concluyeron que el autothrottle debía empezar a reducir el empuje hacia idle para el aterrizaje desde tan alto como 50 pies sobre la pista.
Pero eso también conducía a una gran reducción de velocidad durante el FLAR, que ocurría un poco después. Y si el aterrizaje se volaba sin el piloto automático conectado, el autothrottle igual comenzaba a reducir a idle a 50 pies, llevando a velocidades más bajas, lo que de nuevo complicaba las cosas para el piloto. De hecho, la única aerolínea que nunca sufrió incidentes graves de aterrizaje con el MD-10s fue American Airlines. Y es muy posible que su procedimiento de siempre desconectar el autothrottle y aterrizar totalmente en manual fuera la razón. En todo caso, los pilotos describían que el efecto de todo esto era volar un avión que siempre parecía ir un poco por delante de ti. En la aproximación llevaba más inercia de la que las tripulaciones estaban acostumbradas, lo que daba la sensación de menor autoridad en cabeceo para afinar el descenso. Si el piloto hacía el flare muy tarde o muy temprano e intentaba revertirlo, podía sentirse como si el avión no respondiera lo suficiente, conduciendo a sobrecorrecciones grandes. Y cuando las cosas salían mal, tendían a salir mal del mismo modo, con un rebote, así que el MD-11 rápidamente se ganó fama por aterrizajes con rebotes violentos. Si el avión tocaba duro y luego rebotaba, los pilotos podían quedarse atrás del avión y hacer entradas de cabeceo, que solo empeoraban la situación. Y varios MD-11 han sido destruidos exactamente de esta manera. Un MD-11 de carga de China Airlines en Hong Kong en 1999 se partió después de tocar duro, rebotar y luego volcarse quedando invertido. Y lo mismo ocurrió con un MD-11 de Lufthansa Cargo en Riyadh en 2010. Cada vez el patrón se repitió. Un toque firme, un rebote, una entrada nariz abajo y luego sobrecargas estructurales cuando el avión volvió a caer sobre la pista con mucha más fuerza de la que podía soportar la sorprendentemente robusta estructura del tren de aterrizaje. En total, el MD-11 había sufrido más de una docena de accidentes e incidentes graves, muchos de ellos durante el aterrizaje. Así que, para mediados de los 2000, tenía una de las peores tasas de pérdida total de casco entre los reactores modernos. De nuevo, FedEx conocía este historial. De hecho, ya había perdido un MD-10 por un aterrizaje mal ejecutado. El vuelo 14 de FedEx, el 31 de julio de 1997, ocurrido durante un aterrizaje en un aeropuerto de Nueva York, en Nueva Jersey, Estados Unidos. En esa aproximación, el jet tocó largo y el capitán, preocupado por quedarse sin pista, intentó pegar el avión al suelo. Con demasiada energía aún a bordo, la aeronave rebotó unos 5 pies, pero luego se empujó hacia abajo el tren de nariz, porque la tripulación, sentada muy por delante del centro de gravedad del avión, pensó que el tren principal ya estaba realmente sobre la pista. Esto llevó al capitán a empujar hacia adelante su mando para bajar la nariz, y ese empuje permitió que el tren principal se estrellara contra la pista, con un 318% más de fuerza que la carga límite de diseño, provocando su colapso, el vuelco de la aeronave y un incendio inmediato. Por fortuna, ambos pilotos sobrevivieron a ese accidente, pero el avión quedó completamente destruido. Los pilotos del vuelo 80 de FedEx, por supuesto, también conocían ese accidente y, como ya mencionamos, también lo sabía el departamento de entrenamiento de FedEx. Por lo tanto, ambos habían recibido entrenamiento de recuperación de rebotes en el simulador y conocían las reglas. Mantener el ángulo de cabeceo en unos 7,5 grados, añadir potencia y, si se volvía inestable, hacer una ida al aire. Pero, y esto es clave, ese entrenamiento se realizó solo una vez y no se impartía como parte de la recurrencia. Además, el enfoque estaba más en prevenir golpes de cola que en otra cosa, ya que los spoilers de tierra del MD-11 podían generar un momento de cabeceo hacia arriba durante un rebote, algo que luego se reforzó en el ELSAS con un sistema conocido como PAP, protección de actitud de cabeceo. En fin, de vuelta al vuelo. Con el viento aún arremolinándose sobre Narita, el vuelo 80 de FedEx continuó en los últimos momentos de su aproximación a la pista. 3-4 izquierda. Desde la perspectiva de la torre, el MD-11 se veía lo bastante estable, pero para los pilotos en la cabina probablemente seguía inestable. Al pasar los 200 pies, el avión aún llevaba unos 178 nudos, mucho más rápido que la VRF, informada de 164 nudos. Pero a los 100 pies, el viento cambió rápidamente, reduciendo la velocidad a unos 154 nudos, por debajo del mínimo. Y cuando eso ocurrió, el autothrottle no alcanzó a reaccionar antes de entrar en su modo preprogramado de reducción a ralentí a los 50 pies. Recuerda lo que dije sobre las características del MD-11 si la velocidad se volvía demasiado baja.
Sí, aquí es donde su carácter más áspero podía mostrarse de verdad. A diferencia de un 767 o de un Airbus A330, que tienden a perdonar pequeños errores en el FLAR, el MD-11 exigía precisión. Y además, la cabina, situada muy por delante del tren principal, dificultaba que el primer oficial juzgara visualmente su altura, algo que pronto se volvería un problema aún mayor. En ese punto, el capitán, actuando como piloto monitor, no intervino mientras la velocidad seguía disminuyendo. Ya había cantado aproximación estabilizada un minuto antes, y ahora ambos parecían comprometidos con llevar el avión a la pista. Las llamadas del altímetro de radar comenzaron a sucederse en rápida sucesión. 100, 50, 40... 30 y a 30 pies, debía iniciarse el flare con un tirón suave del mando para frenar la razón de descenso. Pero el primer oficial llegó un poco tarde, quizá concentrado en mantener la imagen correcta y en gestionar el vaivén de la aguja de velocidad. Esperó hasta los 20 pies para iniciar el flare y cuando lo hizo, probablemente notó el retraso y tiró un poco más de lo normal. Pero la aeronave, por su inercia, no respondió de inmediato. Así que tiró más, haciendo que la nariz subiera más de lo deseado y llevándolo a revertir las entradas y empujar el mando hacia adelante. Y esas entradas de cabeceo levemente desfasadas fueron las que realmente iniciaron toda la secuencia del accidente. El avión respondió entonces a la orden de bajar la nariz, aumentando la velocidad vertical justo cuando sobrevolaban la pista. Y eso hizo que las anunciaciones de altura por radar llegaran todas muy rápido, con menos de un segundo entre cada una. Un presagio clásico de un aterrizaje duro inminente. Sin potencia añadida para amortiguar la tasa de descenso, el avión descendió con rapidez y golpeó con fuerza la pista con los 3 trenes de aterrizaje. La grabadora de datos de vuelo registró 1,63 G de fuerza cuando 430.000 libras de avión, carga y combustible se encontraron con el concreto. Como mencionamos antes, la nariz está tan por delante del centro de gravedad en el MD-11 que cuando las ruedas principales tocan, la cabina puede sentirse extrañamente desconectada. Muchos pilotos de MD-11 han descrito no darse cuenta de que rebotaron hasta que ya era tarde. Puede parecer que el avión se asentó cuando, en realidad, el tren principal ya había vuelto a saltar al aire. Y eso es casi con total seguridad lo que pasó aquí. Tras el primer toque, el avión rebotó ligeramente y volvió al aire. Pero el primer oficial pudo haber creído que simplemente estaban rodando con normalidad. Así que ahora esperaba que empezara a bajar el tren de nariz. Y fue en ese momento, justo después del primer rebote, cuando la reacción del primer oficial creó el siguiente paso crítico en la cadena de fallas. Sus entradas de control muestran que, en lugar de mantener la nariz estable en unos 7,5 grados, o desconectar el autothrottle para añadir empuje y amortiguar el rebote, volvió a empujar el mando hacia adelante. La única explicación lógica para hacer eso sería que realmente pensó que el avión estaba en el suelo, así que quiso iniciar la desrotación de la nariz. Ahora bien, cuando el avión no respondió de nuevo, debido a la inercia y a la trayectoria de rebote, añadió aún más cabeceo hacia abajo, lo que, con un retraso, hizo que la nariz apuntara de nuevo al concreto. Así que a la hora 0, 6, 48 y 22 segundos, el MD-11 golpeó la pista por segunda vez. Más fuerte que antes, y con el frágil tren de nariz impactando primero y dejando restos atrás. Luego vino el tren principal, impactando con una fuerza 22 veces superior a su límite de diseño, haciendo tope los amortiguadores y transfiriendo la enorme carga directamente al fuselaje. Ese impacto reverberó por todo el fuselaje en una frecuencia grave que golpeaba el pecho. Los investigadores estimaron después la vibración en alrededor de 3 Hz, con todo el avión flexionándose y resonando como un tambor golpeado. Pero en la cabina, casi 100 pies por delante del tren principal, la sensación probablemente no era tan clara. Los spoilers de tierra que habían empezado a desplegarse automáticamente tras el primer toque, ahora se cerraron de golpe cuando el avión volvió a elevarse. Y los reversores, que apenas comenzaban a entrar en régimen, también se cancelaron cuando los sensores de peso en ruedas detectaron de repente ausencia de carga. El toque de nariz y el impacto del tren principal lanzaron de nuevo al avión hacia arriba, mucho más alto que en el primer rebote, a unos 16 pies sobre la pista. Y por un breve momento.
Aún se pudo haber salvado la situación si cualquiera de los pilotos hubiese reconocido el peligro, añadido potencia y mantenido la nariz arriba, o incluso ejecutado una ida al aire. Eso habría detenido el movimiento de cabeceo alternante del MD-11. Puede que aún hubiese tocado durante la maniobra, pero finalmente habría comenzado a ascender. Dañado quizá, pero en gran medida intacto. Pero de nuevo, no llegó la potencia, ni el llamado de ida al aire, ni un mi control por parte del capitán. En su lugar, la nariz pronto empezó a caer otra vez. El MD-11 había cabeceado brevemente hasta unos 7 grados antes de volver a ir nariz abajo. Y a esa altura, especialmente en relación con la amplia pista de 60 metros, el rebote probablemente volvió a sentirse más pequeño de lo que realmente era en la cabina. Y por eso las entradas del primer oficial volvieron a no sincronizarse con la aeronave. Así que, a la hora 0, 6:48 y 27 segundos, llegó el tercer impacto, que fue el más fuerte de todos. El medidor de G superó las 3G. Y como las alas ahora estaban descargadas debido al cabeceo hacia adelante del primer oficial, la fuerza que llegó al tren excedió con creces sus límites estructurales. Ese fue el punto de quiebre. En ese tercer golpe contra el concreto, el tren principal izquierdo falló de repente, pero no falló de manera limpia. McDonnell Douglas lo había diseñado para desprenderse si recibía un impacto horizontal mientras rodaba, pero verticalmente no tenía modos de falla segura. Para la época de este accidente ya se exigía que los trenes pudieran fallar de manera segura en ambos ejes. Pero la construcción del MD-11 es anterior a esas reglas, así que no tenía diseño de corte vertical. Esto significó que, en lugar de desprenderse, el tren transfirió toda esa fuerza enorme directamente al larguero del ala, que es un componente principal de la estructura. Ese larguero falló de inmediato por sobrecarga estructural, causando que el ala izquierda se doblara y rompiera el tanque de ala. Casi 50.000 libras de combustible se derramaron de inmediato entre chispas generadas por el metal raspando en el lado izquierdo. Y eso provocó un incendio violento que se extendió rápidamente a lo largo del ala y detrás del avión fuera de control. Con el ala izquierda comprometida, el ala derecha aún generando sustentación y el tren izquierdo arrastrándose por debajo, el MD-11 empezó a girar rápidamente a la izquierda mientras rodaba violentamente sobre su ala izquierda desprendida. Esto significó que en solo unos segundos el avión estaba casi totalmente invertido y a la hora 0, 6:48 y 28 segundos, la grabadora de voz de cabina captó el caos. Un estruendo ensordecedor, la alarma maestra sonando y las últimas palabras del capitán Fuego Omier. El sistema de alerta de proximidad al terreno emitió una última advertencia de bank angle antes de que la grabación terminara abruptamente. A la hora 0, 6:48 y 29 segundos, el avión ya estaba completamente invertido, deslizándose por la pista, envuelto en llamas. El fuselaje invertido patinó hasta que la fricción y el colapso estructural lo detuvieron junto a la pista. Y el fuego luego se propagó con rapidez, alimentado por un torrente de combustible a reacción que salía de cada tanque roto. Desde la torre. Los controladores presenciaron esta escena horrenda y, de hecho, activaron los servicios de bomberos del aeropuerto incluso antes de que el avión se detuviera por completo. Los carros de bomberos se pusieron en marcha en cuestión de segundos, pero el incendio era tan intenso que no había forma de llegar a la cabina a tiempo. Cuando por fin los bomberos lograron acercarse, casi 40 minutos después, lamentablemente, ambos pilotos ya habían fallecido. Ahora, es importante recordar aquí que toda la secuencia que acabo de contarte tomó menos de 10 segundos. Desde el momento en que la aeronave cruzó la cabecera hasta que quedó invertida ardiendo sobre el pasto. Y eso, de hecho, es menos tiempo del que me tomó decir esta última frase. Tras este accidente y otros con firmas similares, los operadores del MD-11 hicieron ajustes. Se puso mayor énfasis en prevenir tasas altas de descenso, en disparadores más claros de ida al aire con viento racheado y en práctica recurrente para el escenario exacto que condujo al accidente del vuelo 80 de FedEx. A menudo hablo de modelos mentales para la toma de decisiones y la resolución de problemas como PI o SI, por ejemplo. Pero esos modelos solo pueden usarse cuando hay tiempo para evaluar la situación, recopilar información y luego discutir opciones con tu equipo. Este siniestro no permitía nada de eso.
En una situación como la que enfrentaron estos pilotos, lo único en lo que podían apoyarse era su criterio, su entrenamiento y su experiencia, que tristemente no alcanzaron. Y eso es parte de lo que hace este accidente tan frustrante y al mismo tiempo tan comprensible. Ya lo he dicho antes y lo repito, la aviación es tan segura hoy porque añadimos márgenes sanos frente a todos los factores de riesgo potenciales. Así que, si hay una gran lección que sacar de esto, es saber siempre cuándo empiezas a comerte tus márgenes y usar esa conciencia para impedir que una cadena de fallas llegue a formarse. El informe final indicó que las causas directas del accidente fueron las grandes entradas de elevador nariz abajo realizadas por el primer oficial antes del primer y del segundo toque. Eso llevó al primer rebote y también al gran impacto y al toque del tren de nariz en el segundo, y sus grandes entradas de cabeceo, sin añadir empuje durante toda la secuencia, finalmente condujeron al desenlace. Pero el informe también citó como factores contribuyentes los vientos, la velocidad indicada fluctuante y la falta de intervención del piloto monitor. El diseño de la aeronave en sí no se mencionó como factor causal, puesto que sus características eran conocidas. Y quiero agradecer de manera especial al capitán Shem Mankist por aportar ideas invaluables sobre el manejo del MD-11. Sin él, este accidente habría sido mucho más difícil de explicar. Ahora, si te gustó este video, me encantaría que miraras mi videoteca. Creo que encontrarás muchos otros videos interesantes. Allí también verás cuánto ha cambiado la calidad del canal desde los primeros documentales que hicimos hasta donde estamos hoy. Y eso solo es posible gracias al excelente equipo que tengo detrás. Ari me ayudó con la redacción del guión de este episodio y Dom o Mohaj hicieron la edición que estás viendo con la ayuda de nuestro equipo de pilotos de simulador dedicados, Andrew, Nick y Samir, quienes hicieron un trabajo realmente fantástico. Te cuento esto porque nada de esto sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores, que además ven estos videos antes que nadie y aportan retroalimentación importante. Si quieres unirte a esta tripulación, haz clic en este código QR o ve a patreon.com/join/mentorpilot. Me encantaría verte en nuestro próximo encuentro por Zoom. Mi nombre es Peter Honfeld y estás viendo Mentor Pilot. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima. Chao.